a ver nuestra segunda parte de esta serie de enero, serie de finanzas, serie que tiene que ver con el dinero, con nuestros recursos. Y dices, ¿por qué en la iglesia tienen que hablar de dinero? Porque la Biblia habla de dinero. La Biblia está llena de principios y a Dios le preocupa el lugar que el dinero tiene en nuestras vidas. Dios no quiere que seamos esclavos del dinero, sino que el dinero sirva y sea una herramienta para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Y esta serie le titulé Provisión Divina. ¿Y por qué divina? Porque no toda la provisión que llega a tu vida es divina. Podríamos pensar que sí, pero no, hay provisión a tu vida que no llega de parte de Dios. Y veíamos la semana pasada la pregunta de ¿el diablo me puede bendecir? Y la respuesta es no, el diablo no bendice, el diablo maldice, pero el diablo te puede maldecir con dinero, el diablo te puede maldecir con oportunidades, el diablo te puede maldecir con puertas abiertas, con cosas que parecen bendiciones, pero en el fondo están diseñadas para alejarte de Dios. Entonces tenemos que buscar no solo la provisión, sino la provisión divina. Porque leíamos en el libro de Proverbios que la bendición que no proviene de Dios, la riqueza que no proviene de la bendición de Dios, siempre es a costa de algo. Te va a costar tu salud, tu familia, tu reputación, tu futuro. Y la bendición que viene de Dios dice que no añade tristeza en ella. Esa es la bendición que Dios quiere para nosotros. Así es que hoy quiero empezar leyendo. Vamos a estar leyendo varios versículos de Proverbios capítulo número 3 y me puedes seguir en la pantalla. Proverbios capítulo 3, empezamos en el versículo 5, un versículo bastante conocido por muchos cristianos y lo quiero compartir esta tarde. Confía en el Señor de todo tu corazón. Este es el consejo. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos ya habían escuchado este consejo? ¿Sí ya lo habías escuchado algunos por ahí? Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiero empezar diciendo esto. Una de las cosas que estropean nuestra confianza en Dios es nuestra prudencia. Una de las cosas que echa a perder tu fe y tu confianza en Dios muchas veces es tu propia prudencia. Y por eso Dios nos da este consejo. Confía en Dios, ten fe en Dios y no confíes en tu prudencia. El mensaje de hoy es muy sencillo, el título, fe o prudencia. Y te pido que me acompañes a hacer una oración, ¿te parece? Señor, háblanos, ayúdanos a entender cuál es el camino que tú quieres que tomemos. Señor, y que siempre tú seas lo primero en nuestras vidas para que todo lo demás alcance la bendición de que tú seas lo primero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Esto está bueno, agárrate. Porque lo que yo entiendo de este versículo y de este consejo es que tú tienes dos opciones. Di conmigo, yo tengo dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones, pastor? Muy sencillo. La primera opción es o le crees a Dios o eres prudente. Una de dos. ¿Le crees a Dios o eres una persona prudente? Y voy a explicarte. Esta vida nos enseña desde muy chiquitos a ser prudentes. La vida nos enseña y la experiencia nos enseña a estar siempre pendientes de los peligros. Desde chiquitos depende qué tanto te caes, qué tanto te raspas, qué tanto te cortas, qué tantas cosas te pasan, tú te vas volviendo prudente, ¿me sigues? Y aprendes que no es prudente aventarte de una escalera que no tiene barandal. Te vuelves prudente de lejitos. Te vuelves prudente con el fuego, con las estufas. Te vuelves prudente con los objetos filosos. ¿Por qué? Porque la vida te enseña a ser prudente. Y eso es bueno hasta cierto punto. La parte complicada es que la prudencia es enemiga de la fe. ¿Por qué digo que la prudencia es enemiga de la fe? Porque la fe siempre es arriesgada. La fe nunca es segura. La fe en su concepto más fundamental es creer en lo que no podemos ver. Y creer en lo que no podemos ver en humano es imprudente.
Si yo ahorita subo a Robert y le digo, Robert, siéntate aquí en esta silla, Robert me va a decir, ¿cuál silla? Pues Robert, confía en mí, aquí hay una silla, tú no la ves, pero siéntate con confianza. Es imprudente que él me haga, ¿me sigues? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en base a lo que vemos, y la experiencia nos ha enseñado que si yo dejo caer mi humanidad en la nada, me voy a ir para atrás y me voy a dar un golpazo. Lo hemos aprendido y eso nos ha enseñado a ser prudentes. Por eso la prudencia es enemiga de la fe. Y el asunto es que la prudencia muchas veces te va a detener de avanzar. Muchas veces Dios te invita a dar pasos de fe que tu prudencia te va a decir no es buena idea. Y por eso yo te decía, tienes dos opciones: o le crees a Dios o eres una persona prudente. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Tengo que ser un loco que no mida las consecuencias? A veces. Va a haber veces que Dios va a demandar que hagas cosas y tomes decisiones en contra de todo pronóstico humano. Y Dios te va a pedir que hagas cosas en contra de toda lógica y en contra de tu propia prudencia. Por eso el consejo es: confía en el Señor, no confíes en tu prudencia, porque hay veces que eso te va a detener de avanzar. Mientras la fe te dice sigue adelante, ten fe, avanza, la prudencia te dice no hay camino, se está acabando el camino, te vas a caer. La fe dice síguele, no lo hagas, David, no, si tú puedes, con la ayuda de Dios. ¿Alguien está acá? Un ejemplo: Moisés frente al Mar Rojo. A lo mejor conoces esa historia. Acaba de liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios le dice camínale para allá, dale. Y de repente el ejército enemigo los persigue. Ellos están en el desierto. Por un lado está el ejército enemigo acechándolos, y ellos avanzan y avanzan y avanzan hasta que llegan a un impasse. Llegan frente al mar. No hay hacia dónde ir. Hacia atrás está el ejército que nos viene a matar, hacia adelante está el mar. Y yo no sé si tú consideres prudente traer a un pueblo de cientos de miles de personas atrás de ti y empezar a caminar hacia el mar. No sé, yo no consideraría eso muy prudente, y más porque es un pueblo que vienen mujeres, vienen niños, seguramente mujeres embarazadas, seguramente ancianos, personas de la tercera edad. Y la tradición hebrea, la Biblia lo cuenta de una manera, no digo que no sea cierto, pero la tradición oral que los hebreos, que los judíos transmiten de familia, de generación en generación, ellos lo cuentan así: que Moisés estaba frente al mar con la indicación de Dios de avanzar, pero el mar no se abría. Y Moisés empieza a entrar al mar, y de repente Moisés ya tiene el agua del mar aquí en las rodillas, y el mar sigue igual. Y Dios y la fe le dice sigue adelante, pero Moisés en su prudencia dice: pero esto ¿qué sentido tiene? Sigue adelante, bueno, yo voy a obedecer a Dios. De repente el agua le llega a la cintura y nada pasa. Es imprudente seguir adelante, pero la fe le dice ve, dale, confía en Dios. Él sigue, y la historia va así hasta que Moisés tiene el agua al cuello. Ahora quiero que te imagines esto: si alguna vez has estado en una playa con olas, no una alberca, una playa con olas, cuando el agua ya está por aquí, ya estás así, ya estás bailando, ¿eh? Llegan las olas y te hacen como quieren. Ya cuando el agua está aquí, la fuerza del agua es demasiado fuerte, tú no tienes ya control, y viene gente atrás de ti, vienen ancianos, vienen niños, vienen mujeres embarazadas. ¿Será prudente que Moisés siga adelante? ¿Tiene lógica que Moisés siga caminando siendo responsable de tantas personas? No. Pero la fe le dice sigue. Y la historia cuenta que cuando el agua le llega a Moisés acá, al cuello, es cuando el milagro ocurre. ¡Fum! Las aguas se abren, y entonces lo que parecía ilógico, lo que parecía que no tenía sentido, lo que era imprudente, de repente Dios hace que funcione. Y todo el pueblo pasa, y conocemos la historia. Todo el pueblo pasa, quedan a salvo. Cuando los enemigos están atravesando el mismo mar, el mar se cierra
y todos perecen. Y de esa manera Dios salva. ¿Te das cuenta cómo a veces la prudencia no nos va a permitir alcanzar lo que Dios tiene para nosotros? Entonces el consejo es ese: confiar en Dios más allá de tu propia prudencia. Ahora quiero que entiendas esto. Este mes es mes de primicias y desde el punto de vista humano es imprudente dar primicias. Pregúntale a cualquier persona de allá afuera, para ellos es imprudente diezmar. ¿Cómo es que vas a diezmar cuando a veces tienes tantos gastos y el presupuesto tan apretado? Es imprudente lo que estás haciendo. Como a veces es imprudente confiar en Dios antes de lo que dice el doctor. En estos días hemos estado orando por nuestra hermana Goyita. Ella está en el hospital. La operaron en esta semana y la operación se complicó. Y la situación desde el punto de vista médico pinta difícil. Y a mí me tocó, su hijo me mandó información y yo la compartí con el grupo de oración. Y les puse, nos reportan esta situación, ella está grave, esto es lo que pasa, esto es lo que el médico dice, pero nosotros decidimos confiar en que Dios tiene la última palabra. Y a veces eso es imprudente. Yo conozco personas, vaya, he tenido en mi oficina personas diciéndome: pastor, dígale a mi papá que se tome sus pastillas, porque él dijo que ya no se las va a tomar, porque él cree que Dios lo puede sanar. Eso es imprudente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y mi humanidad me decía: dile que se las tome, que no invente. Si el médico se las mandó, por algo debe de ser. Pero yo no puedo meterme con la fe tan grande de una persona. Yo no puedo decirle eso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: conforme a tu fe te sea hecho, no conforme a tu prudencia te sea hecho. Lo que mueve estos asuntos es la fe. Y tenemos que aprender a hacer un poquito de lado nuestra experiencia y lo que hemos aprendido y empezar a confiar en Dios. Es imprudente servir. A veces tenemos mucho trabajo y el poco tiempo que nos queda, ir a la iglesia a servir, eso suena imprudente. Es imprudente abrir tu corazón a otras personas en un grupo conexión. ¿Por qué es imprudente? Porque la experiencia y la vida te ha enseñado que cuando tú eres vulnerable y le abres tu corazón a la gente, ¿qué pasa? Te lastiman. Es imprudente entrar a un grupo conexión. Pero la fe te dice: ve, porque ahí Dios te va a enseñar y va a tratar cosas de tu carácter y te va a dar una familia y te va a rodear de las personas correctas. Desde el punto de vista humano es imprudente, pero es un lugar hacia el que la fe te está impulsando. Es imprudente dar primicias a inicio de año, la famosa cuesta de enero. ¿Sabes cuántas veces ha pasado por mi mente? Y te voy a hacer vulnerable, ¿eh? ¿Sabes cuántas veces ha pasado por mi mente? Y otras personas me han aconsejado: ¿por qué no recoges primicias en diciembre? Diciembre caen aguinaldos. ¿Alguien está acá? Diciembre la gente gasta en cenas de Navidad. ¿Por qué no recoges primicias en diciembre? ¿Sabes por qué? Porque eso no requiere fe. Requiere más fe convocar primicias en la cuesta de enero, cuando todo el mundo está preocupado porque no le va a alcanzar, porque no tiene. Pero mi amigo, yo lo dije la semana pasada, estamos y somos parte del reino al revés. El reino de Dios no tiene sentido. El reino de Dios es imprudente. ¿Es prudente que el padre entregó a su hijo por una bola de malhechores como nosotros? ¿Eso es prudente? No, Señor. Es lo más loco y lo más absurdo que hay. Y vivimos y somos parte de ese reino. En el reino donde para ser el mayor tienes que ser el menor, donde para recibir tienes que dar, donde para ganar tienes que perder, donde para vivir tienes que morir. No tiene sentido. Pero esa es la vida a la que Dios nos ha llamado. Por eso no confíes en tu prudencia. La prudencia es buena y nos va a servir para lo que es.
Pero va a haber veces que Dios te va a pedir que vayas más allá de lo que tu prudencia y tu experiencia te han enseñado. Versículo 7, después de que nos dice esto, confía en Dios, no confíes en tu prudencia, nos vuelve a decir, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo y Él infundirá alivio a tus huesos. Quiero que notes aquí hay dos categorías. Por un lado hay cosas espirituales y hay cosas materiales. El versículo empieza diciendo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. El temor de Dios, el honrar a Dios, ¿es algo espiritual o es algo material? Es algo espiritual. Es algo que no se ve. ¿Cómo se ve el temor de Dios? Pues no se ve, porque no es algo físico, es algo espiritual. Pero fíjate cómo los principios espirituales tienen repercusiones en lo material. ¿Cuál es el resultado de temer a Dios y de apartarnos del mal? El resultado tiene que ver con lo material. Que Él va a ser medicina de tu cuerpo. ¿Es espiritual o es material? No tenemos alitas todavía, somos materia, somos cosas, ¿verdad? Lo espiritual tiene una repercusión en lo material. Será salud, será medicina a tu cuerpo, alivio a tus huesos. Y quiero que entiendas esto. Tú no puedes separar lo espiritual de lo material. Van unidos, van conectados, aunque lo espiritual a veces no lo percibimos tan fácil, pero van conectados. Espiritual va conectado con material. La Biblia enseña que el ser humano estamos formados de espíritu, de alma y ¿de qué? Y de cuerpo, espíritu y materia, con el alma en medio que también es etérea, es tirándole a lo espiritual. Tú no puedes separar eso. De hecho, ¿qué pasa si tú separas el espíritu del cuerpo? Eso es la muerte. Cuando una persona muere, es una disociación entre esos tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. Tú no puedes separar lo espiritual de lo material, porque si lo separas, eso produce muerte. De la misma manera, tú tienes que lograr un equilibrio entre estas tres áreas. Y me voy a enfocar más en espíritu y material. ¿A qué me refiero? A que hay personas que no logran y no pueden tener una comunión espiritual con Dios. Y les cuesta trabajo congregarse, y les cuesta trabajo leer la Biblia, y les cuesta trabajo orar, y les cuesta trabajo los 21 días. Llegaron al día 2 del ayuno, o sea, no pudieron con más. Y como no logran enfocarse en lo espiritual, se tienden a lo material. Y trabajan y se esfuerzan y les va bien y producen y lo material va bien a costa de lo espiritual. ¿Me sigues? Pero también hay al revés. Hay personas que lo espiritual a full, todo súper bien, oran, leen la Biblia, etcétera, pero son incapaces de producir en lo material. ¿Sabes? Hace 8 días vimos un ejemplo de esto. ¿Te acuerdas del profeta que se murió? Ese profeta se murió, dice que era un hombre de Dios, un hombre cargado hacia el espiritual, que cuando se murió, ¿qué fue lo que le dejó a la familia? Deudas. Porque tienes que mantener un equilibrio. Ni te puedes ir todo a lo material y olvidarte de Dios, ni te puedes ir todo a Dios esperando que lo material, como por arte de magia, funcione, porque todo va ligado. Y si tú separas espíritu de materia, hay muerte. Por eso muchas veces nuestras finanzas están muertas, porque no logramos encontrar el equilibrio en el cual estas dos cosas funcionan. Proverbios capítulo 3 versículo 9, sigue Salomón dando consejos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Ahí introduce el concepto de primicias. Venimos de que confíes en Dios y no en tu prudencia, y en este punto mete el concepto de primicias. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Y tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Yo no sé si alcanzas otra vez a ver la conexión entre espiritual y material. Honrar a Dios, ¿es espiritual o es material? Es espiritual. ¿Y cuál es el resultado de honrar a Dios? ¿Paz en el corazón
una espiritualidad enorme y gigante, o es grano y vino, cosas materiales. No estoy diciendo que honrar a Dios no va a traer paz y no va a traer espiritualidad, y por supuesto que tiene resultados espirituales también, pero el escritor de Proverbios no se enfoca en los resultados espirituales. Ya van 2 veces que nos hace una conexión entre lo espiritual que se ve reflejado en lo material. Honra a Dios y entonces dice: tus graneros se saturarán de trigo. No se van a llenar un poquito de trigo, no, se van a saturar de trigo. Y tus lagares van a rebosar de vino. Es decir, rebosar quiere decir que se derrama, que es tanto que no se puede contener, entonces rebosa y se cae. Esa es la promesa. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias, y entonces va a haber un resultado en lo espiritual, porque no puedes desconectar lo espiritual de lo material. Y un ejemplo más: ¿cuántos casados sabemos aquí? Levanta la mano sin miedo, sin arrepentimiento. Y ya no les pregunto felizmente casados, pero bueno, casados. ¿Cuál es la base y cuál es el vínculo que mantiene a un matrimonio funcionando? El amor. El amor, eso tan bonito que ahora en febrero se celebra, ¿verdad? El amor. Yo te pregunto, ¿el amor es algo material o es algo espiritual? Es algo espiritual. Tú no puedes tocar el amor, no lo puedes ver, no sabes a qué huele el amor. Pero si tú amas a alguien, sí o sí se va a ver demostrado en cosas materiales. Otra vez, algo espiritual que tiene repercusiones en lo material. El amor que no se ve, que no se puede tocar, se traduce en detalles, en chocolates, en rosas, en caricias. ¿Cuántos dicen amén? Si no, mira cuántos hijos hemos tenido. Si sumamos aquí todos los hijos que hemos producido, hijos físicos que comen comida física, que usan zapatos físicos, resultados de amor que no se ve, pero que ahí está. Entonces, principio, acuérdate, no puedes desligar lo espiritual de lo material. ¿Estamos acá? Y entonces Salomón introduce este concepto de primicias. Si tú quieres entender sencillo qué son las primicias, di conmigo: son las primeras cosas. Primicias son primeras cosas, ¿ok? Entonces, cuando tú y yo traemos estas primeras cosas y las entregamos a Dios, estamos demostrando que Él es el primer lugar de nuestra vida. Eso es el principio de las primicias. Cuando yo traigo las primeras cosas y las entrego a Dios, eso demuestra que el dueño del primer lugar en mi vida es Él. Es decir, al primero le corresponde lo primero. Es como en la escuela cuando nos ponían a unir columnas, ¿verdad? Une la columna esta con esta, pues lo primero va con lo primero. Ahora quiero que escuches esto. Las primeras cosas, ¿por qué es importante entender esto? Porque las primeras cosas siempre tienen un especial valor. Y te voy a poner algunos ejemplos. Los que estamos casados, ¿cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen más de un hijo? Ok. No están mis hijos. ¿Sí o no? El primer hijo es especial. Es que tú quieres más a mi hermano mayor. No, sabemos que no es que lo queramos más, pero es el primero. Es la primera experiencia. Es algo que no conocías y que ahora conoces gracias a él. El segundo llegó y ya, ¿me explicas? Lo queremos, lo amamos, pero el primero es especial. ¿Por qué? Pues porque fue el primero. A lo mejor un ejemplo medio raro se me viene a la mente. La primera vez. Decían en la mañana: ¿de qué? ¿De qué? Pues si no sabes, no preguntes. La primera vez. Yo sé que, estoy casi seguro que todos los que estamos aquí, que ya ejercimos, te acuerdas de la primera vez. Ya sea que fue muy buena o fue terrible, pero te acuerdas de la primera vez. ¿Por qué es importante? Porque fue la primera.
Porque entraste a un mundo que no conocías y un universo de experiencias y sensaciones que eran desconocidos, y la primera vez es especial. El primer coche, aquellos que han tenido la oportunidad de tener vehículos y cambiarlos a lo largo del tiempo, el primer coche, aunque era una carcachita destartalada y te dejaba a medio camino siempre y tenías que empujar, pero era tu primer carro. En la televisión hay series donde se dedican a arreglar carros viejos y muchas veces ves a jóvenes consiguiendo el carro que su papá tuvo cuando era joven, lo mandan a arreglar y se lo regalan en su cumpleaños o en un aniversario, y el papá se vuelve loco porque mi primer carro. Como que no me están siguiendo, pero para que me entiendas, mi primera chamba. Yo me acuerdo bien el día que de mi chamba me enamoré, ¿verdad? O sea, la primera chamba es especial. ¿Por qué? Porque pues es el primer momento en el que te sientes productivo, sientes que aportas, que empiezas a independizarte. Es decir, las primeras cosas tienen un especial valor. Entonces, si esa primicia, esa primera cosa tiene el primer lugar en mi corazón, ahí estoy equivocado. Porque muchas veces el primer lugar no lo tiene Dios, lo tiene la primicia. Y no puede ser así, o al menos no va a funcionar como Dios quiere que funcione, si el primer lugar no lo tiene Él y lo tiene la propia primicia. Honra al Señor con tus bienes, dice, y con las primeras cosas. Y aquí viene algo que espero lo caches, porque para mí fue revelador. Si Dios nombra algo como primero, significa que es porque hay un segundo y hay un tercero y hay un cuarto y hay un futuro. Por eso Dios lo tiene que nombrar primero. ¿Qué pasa si tú te quedas con lo primero? Se deja de llamar primero y se convierte en único. Ojo con eso. Si tú quieres un futuro y quieres que los planes de Dios para ti, y no solo para ti, sino para tus generaciones se cumplan, las primicias son un buen principio para comenzar. Porque si Dios le pone la etiqueta de primero, es porque Dios ya está pensando que va a haber un segundo, y que va a haber un tercero, y que va a haber un cuarto. No le quites el nombre de primero, porque si no se va a volver único. Yo no creo que este año quieras quedarte con lo único. Yo quiero ir por lo segundo y lo tercero y todo lo que Dios tenga para mí. De hecho, la palabra primicia en el hebreo significa una promesa por venir. Las primicias es una promesa, es un pacto que tú haces con Dios donde sabes y entiendes que hay cosas por venir, que el asunto y la historia no termina en esa ofrenda, en ese primer cosa que das, sino que sabes que es lo primero y lo primero le corresponde a Dios y lo segundo en adelante me toca a mí. Es increíble. Dios es enormemente generoso. Y ahondando un poquito en este principio de las primicias, en Romanos 11, versículo 16, el apóstol Pablo nos enseña esto. Es muy importante. El apóstol Pablo nos da un ejemplo y dice, cuando se consagra la parte de la masa que se le va a dar a Dios como primeros frutos o como primicia, se consagra toda la masa. Ese es un principio que él nos está enseñando. Cuando tú entregas esa parte del todo que le corresponde a Dios porque es lo primero, porque las primeras cosas son de Él, y tú lo entregas y Dios bendice o se consagra ese primero, todo lo demás, todo el restante también queda bendecido. Es decir, Dios no es un niño caprichoso que quiere las primeras cosas nomás porque sí, nomás porque está encaprichado en querer las primeras cosas y ser Él el primero siempre. No, Dios sabe que cuando a Él se le honra con lo primero, el resto que nos queda a nosotros, no solo nos queda a nosotros ese segundo, tercero, cuarto, sino que ese segundo, tercero, cuarto queda bendecido. Y esta es la realidad, se aplica igual al diezmo. El diezmo técnicamente es el 10% de nuestros ingresos. Yo les he dicho siempre que 10% es una referencia, no es una ley estricta y rígida.
es una cuestión personal, pero el 10% creo que es una referencia que la Biblia nos da para poder tomar una decisión sabia. Pero muchas veces tú ves ese 10%, y lo sé porque a mí me pasó, y dices, tengo que entregar este 10%, y te olvidas del 90% y solo estás viendo el 10%, porque tu mente ese 10% lo traduce en renta, lo traduce en pañales, lo traduce en leche, lo traduce en facturas de luz, en lo que sea. Tú piensas con este 10% todo lo que no haría, como si fuera tanto, es el 10%. Sentimos que nos resuelve la vida ese 10%. Y te enfocas demasiado en ese 10%, y se te olvida el 90% restante. Y el secreto es este, que no es secreto, pero para que suene interesante. El asunto es este: el 90% bendecido por Dios rinde más que el 100% sin la bendición de Dios. Aquí y en China. El 90% con la bendición de Dios te va a rendir y te va a alcanzar más que el 100% sin la bendición de Dios. La próxima semana, si Dios permite, voy a contarte mis testimonios principales en mi experiencia de cuando aprendí a diezmar y las peleas en mi mente que me aventaba y cómo vi esto que te estoy diciendo cumplirse. El 90% con la bendición de Dios rinde más que el 100% sin la bendición de Dios. Y te voy a poner un ejemplo bien interesante. Estamos comenzando el año con 21 días de ayuno y oración. Y algunos oyeron eso y dijeron, ¿qué? 21 días sin Coca-Cola. 21, pues no puede ser 15. Pártalo a la mitad, 7 y 7. O sea, ¿verdad? Se nos hacía, ¿cómo se ven 21 días comparados con el año? La primera barrita son los 7 días que empezamos, del 1 al 7 de enero, porque empezamos el 8. La franja blanca son los 21 días que estamos viviendo ahorita de ayuno y oración. Y el resto es el resto del año. Y el principio es este: si tú le das a Dios lo primero, que si no lo vemos en perspectiva se nos hace muy grande. 21 días nos suenan a mucho tiempo cuando nos enfocamos en 21 días. Pero cuando tú ves todo el año completo, te das cuenta que no estás entregando nada. Vaya, 21 ni siquiera es el 10% del año. Pero cuando tú entregas ese primero y Dios bendice ese primero, automáticamente la bendición inunda el resto de tu año. Por eso es que estamos empezando con ayuno y con oración, porque no se trata como algunos sin entender esto piensan, es que es pura sacadera de dinero. No. La parte del dinero es una parte de un todo, porque las primicias no es un principio que tiene que ver solamente con dinero. Tú no tienes que vivir con una mentalidad de primicias nomás en enero. Tú tienes que vivir todo el año con Dios siendo el primer lugar de tu vida. No es un asunto de enero, ni es un asunto que tiene que ver solamente con tus finanzas. Es un principio que tiene que ver con toda tu vida. Si tú le entregas a Dios lo primero, el resto va a ser bendecido. En la historia hay un libro completo que se llama Nehemías. Yo no sé si lo has leído o conozcas la historia de este personaje, pero lo único que necesitas saber hoy es que Nehemías tenía un proyecto muy grande para su vida, un llamado de Dios y un reto monumental y gigantesco. Y lo que Nehemías decide hacer para comenzar ese proyecto lo encontramos en el capítulo 10, versículo 35. Nehemías dice esto: nos comprometemos, estamos por empezar este proyecto, nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor, no a la Cruz Roja, ni al Teletón, ni a la señora de la esquina que pide dinero, al templo del Señor, la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Obviamente está hablando en el contexto de ese tiempo. En ese tiempo las primicias eran eso. Y si tú dices, qué conveniente que ahora es dinero, no son frutas,
déjame decirte que hay gente que entrega primicias en especie. Aquí está mi mamá, no me va a dejar mentir. Lo más loco que yo supe fue un guajolote. Lo dijimos al mismo tiempo. Peras. Hay una persona aquí entre nosotros que entrega primicias en topper. ¿Ah? Una puerquita, borrego. O sea, no se trata de dinero, entiéndeme, es un principio. ¿Ok? Y Nehemías se compromete a llevar este principio. ¿Por qué lo hace? Porque Nehemías tiene, escucha esto, el contexto en el que Nehemías dice esto es un momento donde hay escasez. Ellos acaban de regresar de Estados Unidos sin dinero, por así decirlo. Acaban de regresar del exilio, no tienen recursos y tienen el reto de construir los muros que fueron derribados y quemados de su ciudad. No era un reto pequeño. No hay dinero. Es un nuevo comienzo y Nehemías decide comenzar con primicias. ¿Por qué? Porque él sabe que honrando a Dios con lo primero, el resto del proyecto iba a ser respaldado por Dios. Yo quiero pensar que tú tienes planes para este año. Quiero pensar que tú deseas y anhelas la bendición de Dios este año. No te olvides de este principio. Nunca separes lo espiritual de lo material. Nunca separes el honrar a Dios del resultado en tus finanzas. Honra a Dios. Haz las cosas espirituales que tienes que hacer y el resultado lo vas a ver en lo material. Y termino con esto. Hay otras personas que el argumento en contra de las primicias, y no estoy hablando solo de aquí, en la iglesia en general hay quien se resiste mucho a estos principios. Y uno de los argumentos que dan es: las primicias son parte de la ley. Y como seguidores de Jesús, nuestro pacto con Dios es por medio de lo que Jesús hizo, no por medio de la ley de Moisés. Bueno, tienes razón en la parte de que no estamos sujetos a la ley de Moisés, pero la mala noticia para ti es que la primicia y el diezmo son principios que existen desde antes que existiera la ley. De hecho, quiero que leas conmigo la primera primicia de la historia de la humanidad. Dice Génesis capítulo 4 versículo 3 que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel, su hermano, también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran ¿qué? Primeras crías de su rebaño. Ahí vemos a Abel. Yo te pregunto, a Abel y a Caín, ¿quién les exigió una ofrenda? ¿Quién les exigió? ¿Quién le dijo a Abel que la ofrenda tenía que ser lo primero? Nadie. No existía ley. De hecho, yo no encuentro en la Biblia ningún lado donde Dios les haya dado una indicación así. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos sabían que esa era una manera de honrar a Dios. Y Proverbios lo dice muchos años adelante: honra al Señor con tus bienes y con las primicias. El dar primicias, incluso el diezmar, son cosas que existían desde antes que Dios le diera la ley a Moisés. Cuando Dios le da la ley, simplemente está ratificando esto que hacen es algo bueno, síganlo haciendo. Y trasciende como un principio aún al Nuevo Testamento. Entonces, algo que quiero que cheques en esta pequeña historia de Caín y Abel. Dos cosas. Número uno, Dios mira quién da. Dios vio que Caín dio una ofrenda y Dios vio que Abel dio una ofrenda. Pero Dios no solo mira quién da, sino que también mira qué da y cómo lo da. Y la Biblia nos deja ver que Caín dio una ofrenda sin prioridad y esa ofrenda pasó inadvertida. A diferencia de Abel, que tocó el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque entregó lo primero. Y yo quiero que te hagas esta pregunta, ya cerrando este mensaje. ¿Las ofrendas, el diezmo y las primicias que tú entregas son una prioridad para ti? ¿O es el cambio que te sobra ahorita que fuiste a la cafetería? O vas a agarrar el sobre que está ahí y pues me sobró de la comida, me sobró de la semana. Es una prioridad.
o es el cambio, o es lo que sobró. Porque Dios mira que ofrendas, pero aparte mira el cómo lo haces. Es que yo sí ofrendo, pastor. ¿Por qué Dios no me bendice si yo sí ofrendo? Bueno, quizás lo estás haciendo con una actitud incorrecta. Quizás no es tu prioridad. Otra manera de verlo, respóndete esta pregunta: ¿en qué es lo primero que piensas cuando cobras tu salario? Ahí está. ¿En qué es lo primero que pensamos? Hay que pagar esto y hay que pagar aquello y le debo la tanda a aquella ¿En qué es lo primero que pensamos cuando recibimos nuestro dinero? En todo, menos en lo que se supone es primero. Por eso yo te decía que a veces decimos primero Dios y primero Dios esto y primero Dios. No se trata, un hombre no es lo que dice, un hombre es lo que hace. Dios es primero. ¿En qué piensas cuando cuando depositan, cuando dicen ya cayó el aguinaga, dicen, ¿no? ¿En qué piensas? Déjame decirte, Abel, lo primero que pensó el día de paga fue en Dios. Lo primero y lo mejor de lo que él tenía, eso fue lo que marcó la diferencia con su hermano. Eso fue lo que definió que la ofrenda fuera aceptada. Y finalmente, yo sé que estos principios chocan. Yo sé que estos principios son opuestos a lo que el sistema del mundo nos enseña. Como te decía al principio, no son prudentes. Hacer esto, si vivir bajo estos principios desde la óptica humana, no es prudente. De hecho, es opuesto a todo lo que aprendemos. ¿Cuál es la primera palabra que aprendemos cuando somos bebés después de papá y mamá? Mío, ¿sí o no? De las primeras palabras que un niño aprende después de papá y mamá es millo. Millo. Y así crecemos. Y esto choca con todo eso. Abraham, el padre de la fe. Estamos hablando de fe contra prudencia. El que la Biblia llama el padre de la fe. Si tú lees Génesis capítulo 13, nos cuenta cuando él y su sobrino Lot se separaron. En el versículo 14 nos cuenta la primera victoria de Abraham contra el rey no me acuerdo, pero su primera conquista, su primera victoria. Y nos cuenta cómo, sin haber ley y sin haber una exigencia de nadie, Abraham le entrega diezmos de ese botín que ganó a Dios, a Melquisedec. Y en el versículo 15, Dios le hace la promesa a Abraham de que le va a dar un hijo. ¿Coincidencia? ¿O Dios respondiendo a la honra que Abraham le dio? Porque yo sé, en capítulos anteriores, Dios le promete a Abraham que él va a ser una nación grande. Pero Dios no le habla de hijo hasta que él hace esto. Hasta el capítulo 15, después de que él diezma, Dios le promete un hijo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el hijo era el anhelo del corazón de Abraham. Y si tú lees la historia, Abraham le dice a Dios: ¿para qué carambas quiero una nación? ¿Para qué carambas quiero dinero si se lo va a terminar quedando mi entenao? Si no tengo un hijo. ¿Te das cuenta? Era un anhelo de su corazón. Y cuando Dios ve a este tipo que acaba de tener un ingreso monumental, oro, plata, no sé, una cosa absurda, y que ve que lo primero que él hace es ir y honrarlo con eso, es entonces que viene la promesa. No solo esa nación que te prometí va a ser de tu hijo, el anhelo que tú tenías. Así es que, como cada domingo de este mes, vamos a dar oportunidad a que aquellos que, escuchando la convicción del Espíritu Santo, han decidido ser parte de las primicias. Ahí en tu lugar viste un sobre como este que dice primicias, y es para eso, es para entregar las primicias. Así es que puedes tomarlas, ponerlas en este sobre, y vamos a orar por ellas. Vamos a orar para que se conviertan en esa semilla que va a bendecir el resto.
Ahorita que lo deposites en el bote, dile ahí en tu corazón: Señor, esta es mi primicia, son mis primeras cosas, es la primera ofrenda del año, y yo quiero ser fiel en esto, confiando en que tú vas a bendecir esta parte, pero también vas a bendecir el resto. No solo es mi ayuno, no solo es mi búsqueda de la palabra, también es esto. Dice la Biblia: es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Hay que ayunar y hay que leer la Biblia, pero también hay que hacer esto. Así es que te animo, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque la primera ofrenda de este universo fue tu Hijo. Antes de que todo